Hoy vamos a ver cualidades que Dios prueba en sus hijos, y son la obediencia y la fidelidad. Dios prueba a sus hijos ciertas cualidades que son realmente claves tanto en sus hijos, en sus siervos, en los cristianos en general. ¿Cuáles son esas cualidades? En primer lugar, es la fidelidad a Dios sin importar la circunstancia, la obediencia a Dios, cualquiera que sea la circunstancia, por ilógica que parezca, y que sus siervos sometan su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver cómo en Mateo capítulo 25, versículo 23, el Señor Jesucristo nos está hablando acerca del siervo, cómo tiene que ser el siervo, y está enfatizando que debe ser fiel. Versículo 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A lo largo de la Biblia tenemos cómo el Señor habla de la importancia de ser un siervo, pero también fiel. Eso es una de las cualidades de mucha importancia que a veces, en la gran mayoría, no se le da el valor ni la importancia que tiene, y por eso vemos a veces siervos medianamente fieles. Y yo digo que si un siervo no es fiel, es infiel. Porque claro, si hablamos de intermedio, estamos hablando de una alternativa. Y es que en la vida cristiana no hay alternativa, y eso se lo debe entender. Hay un Dios, solo un Dios, y está luego Satanás. Está el cielo o está el infierno. Entonces siempre es así, es el blanco o el negro. Ya cuando queremos buscar los matices, es como que estamos ahí en la iglesia tibia. Y esa iglesia, también el Señor dice que Él no la acepta, porque es una iglesia que le produce repugnancia, porque dice el Señor que la va a vomitar. Por lo tanto, el siervo tiene que ser fiel o infiel. Entonces la palabra medianamente fiel no tendría que existir en el pueblo de Dios. O se es fiel o no se lo es. Bien, queridos, vamos a comenzar hablando entonces de la fidelidad, de esa cualidad en la cual el Señor nos va a poner a prueba. Y vamos a dar algunos cuantos ejemplos bíblicos para que podamos entender de qué manera el Señor Dios probó a sus siervos en la antigüedad, y de qué manera a nosotros también nos van a llegar las pruebas con respecto a la fidelidad. Un ejemplo muy conocido es de este gran profeta Daniel, que él fue puesto a prueba cuando se dictaminó un decreto que ningún hombre podía orar a ningún dios o alguien que no fuese el rey Darío. De lo contrario, la persona que orara a otro dios sería echado en el foso de los leones. Esta historia la tienes en Daniel capítulo 6. Tú puedes agendarla y leerla tranquilamente y vas a ver todo lo que le sucedió a Daniel. Pero de esta forma, la fidelidad de Daniel a Dios, Jehová, fue puesta a prueba. Porque cuando hablamos de Dios tenemos que enfatizar bien también a qué Dios nos estamos refiriendo. La fidelidad de Daniel a Dios Jehová, o sea, a Dios Yahweh. Porque dioses hay mucho y cada uno le pone un nombre, pero hay un solo Dios, el creador del cielo y de la tierra, que es el Dios Elohim. Bueno, la fidelidad de Daniel al Dios Yahweh, al Dios Elohim, fue puesta a prueba, siendo fiel aún bajo este decreto que lo iban a echar a los leones. Miren qué tremenda prueba, hermanos, ¿no? Que el Señor le permitió pasar a este siervo. Y nosotros a veces acá en la tierra, en el presente, empezamos a vivir situaciones que nos afligen bastante. Pero a veces no entendemos que puede venir de parte del Señor, en el cual el Señor nos permite que atravesemos para ver realmente cómo reaccionamos, cómo respondemos a nuestra fidelidad a Dios. Sin embargo, aquí vemos que Daniel salió
aprobado de esta prueba, porque él dijo: a mí no me interesan los edictos humanos, a mí no me interesan los decretos humanos de las autoridades que van a crear edictos que vayan en contra de mi Dios, porque sabía Daniel que tenía que adorar a un solo Dios. Ahora hay reglamentos que se ponen en la tierra que sí lo podemos respetar, pero todo aquello que vaya en contra de nuestro Dios no estamos obligados a respetarlo. Y esto es lo que entendió muy bien Daniel, que este decreto iba en contra a su fe. Por lo tanto, él dijo: yo seguiré confiando en mi Dios, ya sea que viva o que muera. Pero él estaba confiado que el Señor lo iba a salvar. Y él siguió orando. Él seguía abriendo las ventanas de su casa, de su habitación, y dice que oraba 3 veces al día. Y que todos los miren. No era que así medio escondido, diciendo: bueno, yo cumplo con Dios, sigo orando, pero lo hago de una manera que nadie se dé cuenta. Total, lo importante es cumplir con Dios. No. Daniel, él expuso su fe en forma pública. Él dijo: lo que vine haciendo, lo seguiré haciendo. Y esto es muy difícil, hermanos. Es muy difícil porque esto ya nos habla de una persecución en la cual está en juego nuestra propia vida, y de la cual nosotros muchas veces pensaríamos 2 veces si seguir como antes, si se decretara la persecución en nuestro país, si seguiríamos como antes, aunque nos maten, o trataríamos de escondernos, en fin, de buscar alguna alternativa para que no nos descubran. Yo la verdad, no sé cómo actuaría, hermanos, porque yo hoy por hoy, en la libertad, le puedo decir muchas cosas. Les puedo decir: sí, hermanos, yo sería así, yo sería fiel, yo iría hasta la muerte y todo. Ese es mi pensamiento ahora que estoy en libertad. Pero llegado el momento, no sé, hermanos queridos, sinceramente, porque hay que estar en el momento para ver cómo reaccionamos cuando sabemos que nuestra vida puede ser torturada, podemos ser muertos. Entonces, es algo que debemos pedirle al Señor que nos vaya ayudando a fortalecer nuestra fe para que, llegado el momento o la situación o circunstancia que nos toque vivir aquí en la tierra, podamos salir aprobados por el Señor. Aquí Daniel dice que fue echado a los leones y el Señor mandó ángeles que cierren la boca de los leones. Al día siguiente, desesperado el rey Darío, que realmente lo quería a Daniel, pero bueno, se había firmado un edicto que iba en contra de la fe de Daniel, y va a verlo a Daniel y ahí estaba, totalmente intacto su cuerpo, sin ni siquiera un rasguño de los leones hambrientos, porque así los largan a los leones, ¿no es cierto?, para que se devoren a las personas, los largan hambrientos, entonces no quedan ni los huesos. Pero Daniel confió en el Señor, seguramente le estuvo orando allí, y los leones no lo tocaron. Pero el Señor puso a prueba la fidelidad de Daniel de esa manera tan tremenda, tan tremenda. A veces nosotros decimos: no, pero el Señor nos va a probar en pequeñas cosas. No, es que a veces también tenemos que esperar las grandes cosas de parte de Dios, porque es muy fácil decir somos cristianos cuando todo nos ayuda, cuando todo es favorable, pero cuando está la adversidad, nosotros, si nos comparamos con los cristianos perseguidos, no sé, hermano, porque a veces hasta nos da vergüenza levantar los brazos, porque ay, ¿qué van a decir? Que no me mire mi vecino, que no me mire mi familiar, que me da vergüenza, y es simplemente adorarlo al Rey de Reyes y Señor de Señores en la iglesia. Nos da vergüenza decir un aleluya fuerte, pero sin embargo acá estamos hablando de algo que pone en riesgo la misma vida de Daniel. Como así puede llegar los momentos que el Señor también nos pruebe a nosotros con situaciones bien difíciles y tengamos que mostrarle a Dios y a los hombres realmente a quién seguimos. Después tenemos el ejemplo de los 3 amigos de Daniel, también ejemplos muy importantes que han quedado escritos en la Biblia para nuestra enseñanza, para que nosotros tomemos ejemplo de lo que es un verdadero fiel siervo de Dios. Porque hoy por hoy hay muchos siervos, hay muchas personas que se hacen llamar siervo de Dios, siervos y siervas de Dios. Perfecto, pero de nombre fácil. Ahora vamos a ver cuando el Señor nos ponga a prueba. Y yo sé que cada uno tiene una anécdota, una historia para contar de cómo el Señor le hizo vivir situaciones difíciles y cómo salimos de ellas. Y aquí tenemos a los amigos de Daniel, también jovencitos que fueron sacados de su tierra natal, cautivos, llevados allí prisioneros, a una tierra extranjera, a una tierra con otro idioma,
Pero sin embargo, a pesar de que ellos eran jóvenes, se mantuvieron fieles al Señor. Porque hoy en día observamos que si no se le está enseñando todo el tiempo a los jóvenes, tienen muchas distracciones, se dejan llevar por muchos pensamientos. Hoy en día andan pensamientos volando por todos lados y los jóvenes se dejan llevar por ello. Pero aquí vemos que también los jóvenes pueden ser fieles al Señor, aunque sean de corta y temprana edad. Aquí tenemos ejemplos, tanto Daniel como Sadrac, Mesac y Abednego eran jovencitos cuando fueron sacados de su entorno familiar y llevados cautivos a una tierra extranjera. Sadrac, Mesac y Abednego fueron puestos a prueba en su fidelidad de solo servir y adorar a Jehová Dios bajo pena de ser echados al horno de fuego. Esto lo puedes encontrar en Daniel capítulo 3. Allí también lo lees tranquilo en tu casa y fortaleces tu fe. Allí tenemos el ejemplo de estos jovencitos que tampoco ellos no negaron a su Dios, su fe la pusieron en alto, fueron largados al horno de fuego que fue calentado 7 veces más. Qué tremendo, ¿no? 7 veces más el horno de fuego. Si con una sola calentada, imagínense, era suficiente para que murieran, con 7 veces calentado más, imagínense. Dicen que los que lo echaron a Sadrac, a Mesac y a Abednego, dice que el resplandor del horno los mató. ¿Cómo será, no? Ellos mismos que cayeron dentro del horno. Pero ¿cómo será la fe de ellos que el Señor, viendo su fidelidad, no permitió que ni siquiera un cabello de su cabeza fuera quemado? Qué hermoso estos ejemplos de esa fe verdadera, ¿no? Tenemos que volver, hermanos queridos, a esa fe. Realmente la iglesia de hoy es una iglesia bastante rara, ¿no? Una iglesia que dice ser fiel al Señor, pero bueno, hay que ver en los momentos difíciles cómo actuamos todos. Cuando el Señor nos ponga en esa prensa, ¿no? Tendremos que demostrar realmente. Yo hoy estoy predicando, hermanos, sinceramente. Hoy estoy predicando porque el Señor me manda a predicar. Pero no sé, llegado el momento tendría que ver también cómo yo actúo. Pero hay situaciones que vienen a nuestras vidas que tenemos que pensarla bien cómo reaccionamos. Es normal que Dios ponga a prueba a los cristianos en cuanto a su fidelidad a Él. Jesús enfatizó la importancia de ser un siervo fiel al enseñar parábolas sobre siervos fieles, y ahí lo tienes en Mateo capítulo 24, agéndalo, léelo, versículo 45 al 51, ahí el Señor mediante parábolas le está enseñando lo que es ser un siervo fiel. Entonces, por algo, el Señor a través de Jesucristo enseñó a sus discípulos lo que era ser un siervo fiel. O sea que no debemos dejar de lado esta cualidad importante. La fidelidad, mire hermanos, se la debe cultivar desde pequeño, porque si no se la cultiva, no se la enseña, los padres no enseñan a los niños a ser fieles, van a ser infieles en sus matrimonios, van a ser infieles con los amigos, van a ser infieles en la iglesia, en todos los ámbitos de la vida van a ser infieles. Por supuesto, si los niños ven padres infieles, van a reproducir las enseñanzas de lo que sus padres, el legado que sus padres le han dejado. Por lo tanto, es importante, papá y mamá, que hagan las cosas bien para que sus niños crezcan de una manera que después puedan también serlo con el Señor. Y de esa manera puedan ir al cielo también. Porque si somos infieles, al cielo no se va. Con infidelidad, ningún infiel va a entrar al cielo. Por lo tanto, le demos el valor y el peso espiritual que realmente tiene esta cualidad en la vida de los cristianos. Y no nos comparemos con los del mundo, porque yo hoy en día observo que los cristianos tienen actitudes muy similares, parecidas o iguales a las del mundo. Y eso no debe ser así, porque claro, ahora es muy común que los creyentes también vivan en pareja y nunca los pastores le enseñan eso. Los pastores tienen que enseñar. Si en la iglesia hay una parejita que tienen hijos, que están así viviendo sin casarse, tienen que enseñarle qué es lo correcto, hermanos. Tienen que enseñarle a los pastores que eso lo va a llevar al infierno, porque están en desobediencia. Entonces se debe enseñar la fidelidad en las iglesias, en las casas con el ejemplo, en el trabajo también, los amos a los empleados tienen que ser fieles también. En todos los ámbitos donde el Señor nos pone, la fidelidad nos tiene que coronar. Bien, Jesús habla en Apocalipsis también capítulo 2, versículo 8 al 11, a la iglesia de Esmirna. Hay 7 iglesias allí escrito en Apocalipsis. Recuerden que nosotros, vez pasada,
hemos estado analizando un tipo de iglesia, pero hoy el Señor aquí en Esmirna le está advirtiendo que serán puestos a prueba, pero que sean fieles. En esta iglesia el Señor les habla de la fidelidad. Fíjense en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, lo que el Señor le dice a esta iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y termina diciendo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mira, querido hermano, analízalo bien a este texto, porque realmente acá el Señor le está diciendo, en primer lugar, que no tema lo que vas a padecer. O sea, le está advirtiendo que va a padecer la iglesia esa. O sea, iglesia que en todos los tiempos van a estar. Era la iglesia de ese tiempo y es la iglesia de todos los tiempos. Una iglesia que le va a tocar padecer, pero que no debemos temer, porque a veces le tenemos miedo al padecer, ¿no es cierto? Nos gusta que todas las cosas fluyan bien, que no tengamos ningún problema, que no padezcamos nada. Pero el Señor acá le está diciendo, vas a tener que padecer algo, pero no temas. Y está hablando de que el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. Y bueno, el Señor lo va a permitir. En algunos casos el Señor los puede sacar de la cárcel. Permitir que ni siquiera pisen la cárcel. Se puede manifestar sobrenaturalmente. Pero en otros casos Dios puede probar la fe de algunos siervos, de algunos hijos de Dios, de algunos cristianos, permitiéndole que vayan a la cárcel para que sean probados. Fíjese en el caso de José. Bueno, no lo tenía agendado aquí, pero José fue puesto en cárcel y allí fue el probado. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días, pero termina diciendo, sé fiel hasta la muerte. Miren, quiere decir que lo que el Señor valora es que aunque nosotros estemos al borde de la muerte, bajo tortura o amenaza de muerte, que tenemos que mantenernos fieles, que no tenemos que claudicar. Y debe ser difícil, hermanos. Yo no he sido nunca torturada. Yo no sé lo que sería bajo mi cuerpo sufriendo. Yo no sé, hermanos, pero el Señor está diciendo, y si el Señor está diciendo es porque se puede. Porque el Señor dice que no nos va a dar una carga mayor de la que nosotros podamos soportar. Por lo tanto, el Señor le está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Quiere decir que el Señor va a acompañar a todos los cristianos esos que estén en los procesos, en los momentos esos, en donde el diablo está haciendo de las suyas, pero el Señor lo está permitiendo para probar su fidelidad. ¿Y qué termina diciendo allí? Y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir que tiene su recompensa, tiene su galardón. La fidelidad tiene su recompensa. ¿Qué mayor recompensa que la corona de la vida, hermanos? A veces nosotros queremos recompensas humanas de los hombres, que nos entiendan, que nos comprendan, que sean generosos, que sean dadivosos, que sean agradecidos. Esas son las recompensas que nosotros buscamos acá de la tierra, al fin. Pero la que el Señor nos está ofreciendo con la fidelidad es una recompensa de vida eterna. Es la corona de la vida. Eso nadie nos va a quitar. Y va a ser dada a nosotros para el goce de toda una eternidad. Entonces, hermanos, no busquemos recompensa de aquí de la tierra. Más bien hagamos el trabajo que el Señor nos ha encomendado, hacerlo al costo que lo tengamos que hacer. Algunos quizás tendrán que predicar en un estado no muy saludable. Porque es verdad, hermanos, a veces hay siervos que, bueno, el físico el Señor ha permitido que sea tocado. Hay algunas enfermedades que son para castigo y no dudamos de eso. Pero hay otras enfermedades que el Señor las permite para probarnos si solamente cuando estamos bien nos gusta andar de aquí para allá. Pero cuando el Señor nos pone a prueba y nos toca el cuerpo, ¿qué hacemos? Entonces, acá el Señor nos dice que tendremos nuestra recompensa. Que no temamos, que vamos a padecer, que vamos a ser probados, que vamos a pasar por tribulaciones, pero que tenemos que ser fiel, así lleguemos a la misma muerte. Bien, pasemos a la obediencia. Y para eso vamos a recordar a nuestros primeros padres, porque en realidad es un tema que viene desde el comienzo, desde el Génesis viene el tema de la obediencia y desobediencia, que ahí van juntitas. Bien, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Vemos que desde el principio de la Biblia, la primera prueba a los padres de la humanidad se dio después de que Dios los había creado sobre la tierra, dándoles la libre voluntad, y les dice que pueden comer de todo fruto, pero pone a prueba su obediencia, indicándoles que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Algo muy fundamental que debemos tener en cuenta es que Dios nos da libre voluntad. En primer lugar, conociendo que el Señor nos da libre voluntad, es que sabemos cómo manejamos nuestra voluntad. Porque el Señor, así como nos da libre voluntad, nos da libre albedrío. Él no obliga a nadie, ni digamos que nos va a poner ahí en la voluntad primera de Él, sino que dice: muy bien, yo te doy una voluntad y esta es mi voluntad. Ahora tú vas a hacer con tu voluntad lo que quieras. El Señor le dice algo: tienes ahí todo el huerto, hermoso lo tienes variedades de árboles, puedes comer de todo árbol que quieras. Pero le da una advertencia: hay un solo árbol del cual yo no quiero que comas. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Es un mandato que el Señor le da. Y le dice por qué. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una sentencia de muerte. Pero fijémonos cómo es el ser humano, ¿no? Que a veces el Señor nos está dando mandamientos, nos está mostrando algunos caminos que no debemos seguir, porque son caminos de muerte. Y sin embargo el hombre decide hacer su voluntad. Miren que para que Dios pudiera poner a prueba su obediencia, o sea, la obediencia de Adán y Eva, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal dentro del huerto junto con los demás árboles. Y para poderlos probar, dejó el árbol a su alcance, sin ningún enrejado ni guardianes, sin ningún tipo de seguridad, precisamente para probar a Adán y Eva en cuanto a la obediencia a su mandamiento. Qué fácil hubiera sido para Adán y Eva que Dios pusiera el árbol lejos de su vista. Entonces, bueno, decían ellos: no nos vamos a tentar, no lo vemos, está lejos de nosotros. O que el Señor le hubiera hecho un enrejado. Dios podría haber hecho así, pero Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque esa era la forma de probarlos a ellos. Ahí, juntito, mirando. Todos los días lo iban a mirar al árbol. Y todos los días tenían que recordar el mandato de Dios: no lo vas a comer de ese árbol. Pero a veces, queridos hermanos, tenemos la Biblia, tenemos la palabra del Señor con las advertencias que el Señor nos dice: esto no lo hagas. Pero nosotros lo leemos y lo releemos. Venimos a la iglesia y el pastor, el ministro, el líder está hablando su palabra, está mostrando lo que es bueno y lo que es malo, pero el hombre no hace más que salir de la iglesia y hace su propia voluntad. Y sabemos que la voluntad del hombre muchas veces lleva a la muerte, porque sabemos que el que desobedece, dice el Señor, que la paga del pecado es la muerte. Y aquí estaba la sentencia, dice: porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Entonces el Señor lo puso allí al árbol, bien cerquita de ellos, para ver cómo ellos reaccionaban en cuanto a su obediencia a ese mandamiento. Y es real que si Dios le hubiera puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal fuera de su alcance, en ese sentido no los podría haber probado. Realmente no los podría haber probado, porque a veces el ser humano, de tanto que ve las cosas, va a tentarse. Pero es fácil caminar cuando uno no ve el mal. Es fácil caminar derechito cuando uno no está viendo las cosas malas de cerca. Pero cuando tenemos las tentaciones ahí de cerca, ¿qué hacemos? El Señor nos va a probar con pruebas fuertes, hermanos, con pruebas difíciles. Ahí a la par nuestra el Señor nos va a poner lo que menos nos gusta. Ahí al frente nuestro nos va a poner quizás tentaciones, cosas que, como el árbol que no lo tenían ni que mirar siquiera. El Señor nos va a permitir que lo miremos todos los días para ver si realmente somos obedientes. Y seguramente tú ya sabes el final de esta historia, porque es una historia muy conocida. Sabemos que estos dos papás no obedecieron. Adán y Eva no obedecieron. Justamente hicieron lo contrario a lo que Dios le dijo. Desobedecieron, tú lo puedes leer en Génesis capítulo 3. Léelo y vas a ver de la desobediencia. Y a partir de ahí entró el pecado y el castigo, por ende, al hombre y a la mujer. Con dolor traerás el pan a la casa, trabajarás con dolor, a la mujer darás también con dolor tus hijos. Y bueno, hasta la misma tierra tuvo su sentencia. Allí vemos que la tierra también creó cardos y espinos. Nada quedó sin la sentencia de parte de Dios. Ahora vamos a otro ejemplo.
Aquí vimos los primeros padres, Adán y Eva. Ahora vamos a un hombre magnífico, el padre de la fe, Abraham. No vamos a hacer biografía de ninguno de los ejemplos que vamos a dar, son ejemplos para que recapacitemos y entendamos cómo Dios nos va a poner en prueba para ver si somos cristianos, hijos o siervos obedientes. Y después de que Abraham finalmente tuvo el hijo que Dios le prometió, porque Dios le prometió un hijo, el hijo de la promesa. Y bueno, después que le promete y que Abraham lo tiene, a Isaac, Dios lo pone a prueba. Lo pone a prueba a ver la obediencia de Abraham realmente. Y al pedirle que matara y sacrificara a su hijo, qué tremendo, ¿no? Era un mandato de Dios que realmente sonaba ilógico, fuera de la razón, porque si Dios le había prometido un hijo y una gran descendencia, una gran nación haré de ti, le dice, mira, cuenta las estrellas de los cielos, no las puedes contar, así será tu descendencia. A ver, así como la arena del mar, no se la puede contar, así será tu nación. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham toda esta hermosa promesa de lo que iba a hacer a través de ese único hijo que el Señor se lo iba a dar y que se lo dio. Pero, ¿por qué Dios le pedía que matara a Isaac? Pasó un tiempo, creció un poquito, Isaac habrá sido un jovencito de unos cuantos años, 13, 14, 15 años, y el Señor le dice, ofrécemelo, sacrifícalo. Y precisamente era para probar a Abraham en su obediencia ciega a Dios, porque, ojo hermanos, que obediencia parcial no es obediencia. Para que la obediencia sea obediencia, tiene que ser obediencia absoluta, total. Porque lo otro no es obediencia, es desobediencia. Estamos en el blanco o el negro, y siempre ese es el camino, y eso se nos tiene que grabar a rajatabla. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay algunos cristianos que fallan porque se dan permitidos. Porque dicen, no, en esto yo puedo, quizás lo puedo hacer de esta manera, o un poquito de esto. Es que los caminos del Señor son tajantes, hermanos. Y a veces todos dicen, pero esta predicadora es muy tajante, ¿cómo va a ser así? Es que realmente, queridos hermanos, los caminos del Señor son así. No es que el camino de la predicadora sea así. Jesucristo siempre mostró dos caminos, el camino angosto y el camino ancho, y no otra alternativa. Y así es en todo, obediencia o desobediencia. ¿O cómo le llamarías tú a la mediana obediencia? ¿Cómo le llamarías tú? No existe. Eso, obedeces o no obedeces. Lo intermedio es pecado también. Así que esa tendencia se tiene que erradicar de la mente de los cristianos para que realmente puedan vivir vidas de verdaderos cristianos. Y ahora digamos que Dios le estaba pidiendo algo ilógico, algo fuera de la razón, porque ¿cómo Dios le va a prometer primero que le iba a dar un hijo y que de ese hijo iba a venir una nación tan grande que no la iban a poder contar nunca nadie? Y después ese único hijo se lo está pidiendo en sacrificio. Y es porque realmente el Señor le estaba queriendo probar a Abraham su obediencia ciega e inmediata. Miren que Abraham habrá fallado en cosas que ya lo hemos hablado en otras prédicas, pero fue un hombre que por algo se lo llamó el padre de la fe. Fue un hombre poderoso que aprendió a confiar en el Dios único, en el quien todo ser humano debe creer y confiar, porque hay un solo Dios. Y Abraham había creído en Dios ciegamente. Entonces él lo preparó a su hijo, le dijo, vamos hijo, allí hay un montecito, vamos, hay una peña, y lo empezó a preparar al hijo. Claro, el hijo seguramente no debe haber entendido nada. Habrá dicho, pero papá, ¿qué estás por hacer? Claro, Isaac estaría acostumbrado a ver que su padre hacía altares y ofrecía corderitos allí para Dios, pero nunca había pensado quizás que su papá lo estaba queriendo poner a él. Qué tremendo debe haber sido para Isaac decir, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y que su padre le diga, ya Dios va a proveer, pero llegado el momento no había ningún corderito. Y papá, ¿dónde está el corderito? Ponte tú allí. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto lo pienso yo, sinceramente, porque la Biblia no lo dice. Yo pienso que el Señor debe haber ministrado a ambos corazones. Tanto el corazón del padre como el corazón de Isaac lo debe haber ministrado de una manera tan especial para que los dos acepten la voluntad de Él. Porque de lo contrario, podríamos haber visto una resistencia allí, un enojo, un pleito, una rencilla entre padre e hijo, pero no. Allí estaba Isaac obedeciendo al mandato de su padre. Y ahí estaba Abraham obedeciendo al mandato de Dios, que aunque le sonara totalmente ilógico lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham dijo, si Dios me lo pide, lo voy a hacer. No entiendo nada. ¿Vieron que hay momentos en la vida que no entendemos nada? Que decimos, oh Dios, ¿cómo puede ser posible? Si tú me has prometido grandes cosas para mi vida,
pero sin embargo cada vez las cosas van peor. ¿No es cierto, hermanos, que pasa así? ¿No es cierto, pastor, que pasa así? ¿Cuántas veces han venido y nos han profetizado, vas a tener una iglesia grande? Dios dice que confíes en el Señor, te va a multiplicar, grandes obras va a hacer en ti. Y sin embargo no vemos grandes obras, al contrario, vemos todo lo contrario. Nuestra iglesia se vacían, se producen divisiones, se producen rencillas. Vieron, uno va y le da una linda palabra porque viene de parte de Dios. Y empieza a suceder todo lo contrario. Entonces dice, este profeta es un mentiroso. Esta persona me ha profetizado todo lo contrario. Pero es que no es que sea mentiroso, es que Dios va a poner a prueba nuestra fe. Tenemos que creer, hermanos, nosotros en Dios. Que si Dios nos ha prometido grandes cosas, esperemos que van a llegar. No sé cuándo, hermanos. Miren, yo no sé qué Abraham se debe haber pensado en ese momento, cuántas cosas habrán pasado por su cabeza. Habrán dicho, yo me quedo sin hijo, me quedo sin descendencia, no entiendo nada, pero yo muero por la causa de Cristo. Yo hago lo que Dios me ha dicho y punto. Eso es lo que quiere Dios de nuestra vida, hermano. Que aunque no entendamos, no lo vamos a entender a Dios porque nuestra mente es finita y tenemos un Dios infinito. Entonces lo importante es obedecer en esa obediencia absoluta, esa obediencia ciega e inmediata a nuestro Dios, porque Dios va a revertirse seguramente, hermanos. Si tienes palabras seguras, verdaderas, ciertas, Dios va a revertir la situación. Y aunque tengamos que morir y el Señor nos dijo que vas a vivir y demás todas las cosas y nos llega la adversidad, bueno, hermanos, obedezcamos a Dios aunque no lo entendamos. Dice que en el cielo vamos a entender muchas cosas que acá en la tierra no las entendemos. Entonces, vamos ahora, vemos que Abraham obedeció, hizo todo lo que el Señor le pedía y realmente se dio a través de Isaac. Vinieron después, hermosamente, Jacob y Esaú, y después vinieron las 12 tribus y se dio la expansión de esa nación hermosa que hoy es la nación de Israel. Bueno, vamos a pasar a otro siervo poderoso, también Moisés. Dios ordena a Moisés hablar a la roca para que brote agua de esta. Y cuando los israelitas estaban andando por el desierto allí, estaban muertos de sed, habían caminado mucho, no había agua por ningún lado. Y bueno, aunque para Moisés tal vez no era la misma historia de Abraham, porque no sonaría como un mandato ilógico después de haber visto tantas maravillas y milagros de Dios, con este mandato que Dios le da de que le ordena hablarle a la roca para que brote agua, tal vez era un mandato sencillo, simple, claro, o tal vez quizás ilógico, no sé, pero no suena ilógico, porque que el Señor le diga, ve y habla a la roca, no, porque sí había visto tanto milagro maravilloso cuando el Señor lo sacó de Egipto, que le hable a la roca no le era ilógico. Pero allí se estaba poniendo a prueba la obediencia de Moisés a los mandatos de Dios. Y es que Dios muchas veces, hermanos, a algunos le va a dar grandes pruebas y a otros le va a dar pequeñas pruebas y no debemos compararnos. Porque miren si Moisés se estaba comparando con Abraham. Nada que ver, dos historias totalmente distintas. Que le pida el hijo para que lo sacrifique no era lo mismo que le diga, háblale, mira qué fácil que hablarle a una piedra. No costaba nada. Entonces no debemos compararnos, mira todo lo que me pasa a mí, aquel siervo feliz, contento, nunca le pasa nada. No tenemos que compararnos, hermanos, porque a Dios le place así, a cada uno nos va a dar la prueba que Él quiera, hermanos. ¿Qué dice su palabra? Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y aquí viene la parte terrible de Moisés. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Todo está perfecto, ¿verdad? Todos quedaron satisfechos y contentos, qué lindo, Dios es justo. Él no iba a dejar que muera toda una congregación de sed si Él había prometido salvarlos, pero aquí hubo un problema. El Señor le había dicho que use su boca, y que usó Moisés, usó su mano, totalmente contrario. Y es a veces que pensamos, ¿qué va a hacer si yo en vez de hablarle le golpeo la peña? ¿Vieron que esto no funciona en el cristianismo? Que acomodar la voluntad nuestra, la voluntad de Dios era así. Vas a ir y le vas a hablar a la peña. Pero a veces nosotros, hermanos, no queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros decimos, pero un poquito distinto, no es mucha la variación. Lo mismo estoy con la peña. Ahí está la peña, algo estoy haciendo con la peña. No estoy hablándola, pero la estoy golpeando. Es que no, hermanos, no tenemos que hacer la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Y así como le fue a Moisés, Moisés desobedeció el mandato de Dios,
Esto lo puedes leer si tú quieres para comprobar que lo que se está hablando es verdad en Números capítulo 20, versículos 7 al 11. Allí tienes toda la historia de lo que hizo Moisés, del mandato de Dios y cómo Moisés desobedeció. Y Moisés, claro, desobedeció el mandato de Dios, buscaba Dios que Moisés le obedeciera sin importar la circunstancia. El mandato era muy claro, debía hablar a la roca sin importar el sonido ilógico, lógico. A Dios no quería, no le importaba eso, quería que Moisés obedezca. Pero Moisés, en lugar de obedecer a Dios, hablando a la roca, la golpeó 2 veces. Y seguramente te podrás acordar de las consecuencias de la desobediencia de Moisés ante este simple mandato. Pero, aun si no conoces el desenlace, lo puedes leer en Números capítulo 20, versículos 11 y 12. Yo te lo relato para ti que no has escuchado nunca de esta historia. El Señor le había prometido llevarlo a la tierra prometida, una hermosa tierra donde fluye leche y miel. Moisés tenía que sacar al pueblo de Israel, toda la nación, sacarla de la esclavitud de Egipto, trasladarla por el desierto y llevarla a la hermosa tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué pasa? Por haber desobedecido a Dios, Moisés, el líder, no pudo entrar a la tierra. Dice que desde lejos, allí desde el monte Moría, pudo contemplarla con sus ojos nada más. Que no es lo mismo contemplarla con los ojos a la distancia que poder haber entrado y deleitarse y pisar y tocar la tierra bonita que Dios me ha prometido, gozar de los privilegios que hay en ella y decir gracias Señor, estoy en la tierra. No, miren, tuvo que morir antes de entrar a esa hermosa tierra. Que así pasa, hermanos. A veces nosotros no sabemos por qué nos vienen cosas a nuestra vida y es porque Dios quiere que seamos obedientes, o blanco o negro. La parcialidad, lo quizás, el gris no existen en los caminos del Señor. La desobediencia, queridos hermanos, tiene que ver con la incredulidad. Porque si Moisés le hubiera creído a Dios, tal cual como Dios le decía, lo hubiera hecho tal como el Señor le decía. Pero él dijo, ¿qué importa? O ¿cómo hablando? No, yo tengo bronca, tengo enojo. Toda la congregación se me ha venido y me quiere matar. Entonces a veces pasa, hermano, que cuando nos sentimos asfixiados, nos sentimos abatidos porque hay momentos que parece que el mundo se nos viene encima. Toda la familia en contra, toda la iglesia en contra, todo en contra. Entonces a veces que no sabemos manejar esas situaciones. Por eso es tan importante, queridos hermanos, tener una buena relación con Dios para que así una multitud tan grande que se nos venga encima, confiemos que Dios va peleando con nosotros la batalla, el poderoso gigante, va aplastando todos nuestros enemigos que aparecen por derecha, por izquierda, por delante y por detrás. El poderoso, que Jehová Nisi es su nombre, Jehová de los ejércitos, Jehová guerrero, Él nos va a defender, hermanos queridos. Pero por eso tenemos que fortalecer nuestra fe, porque la incredulidad va unidita de la desobediencia. Una persona que desobedece es una persona que está en incredulidad, hermanos. No cree totalmente. Entonces la fe es creer o no creer, punto. Y vamos al último ejemplo de un profeta llamado Jonás. Dice que Dios quiso enviar a Jonás a Nínive para advertirles que sería destruida por su continuo y excesivo pecado. Y Dios dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás capítulo 1, versículo 2, si lo quieres leer tranquilo, léelo a todo el libro, apasionante. Bueno, pero ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Dios desea ver si los que dicen ser sus siervos realmente están dispuestos a obedecer sus mandamientos. Porque, hermanos, el título nos pega bien a veces, ¿verdad? Claro, es lindo tener título. Pero, ¿realmente actuamos como siervos? ¿Actuamos obediente a sus mandamientos? Porque el Señor seguramente va a tener un mandamiento para cada uno de nosotros. En la Biblia hay mandamientos específicos para todos por igual. Pero después cada siervo tiene sus mandamientos. Dios no puede obligar a ninguno de sus siervos a obedecerlo, porque Dios le ha otorgado a todo ser humano el libre albedrío, la libre elección, como dijimos al comienzo, y la libre voluntad, lo cual en términos prácticos significa que todo ser humano puede elegir entre obedecer y desobedecer a Dios. Desde el principio de la humanidad, como hemos visto recién, cuando Dios manda a Adán y Eva no comer del fruto de cierto árbol, no los obliga a obedecerlo. Ellos tenían la libertad de elegir entre obedecer y desobedecer. Cuando Dios mandó a Moisés también a hablarle a la roca para que diera agua, pero Moisés desobedeció. En lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Y Dios busca que el ser humano, y en particular sus siervos, utilizando su libre voluntad, obedezcan sus mandamientos. Jonás decía que era siervo de Dios. Claro, él lo decía. Y que tenía temor y miedo de Dios.
Pero cuando Dios le ordenó ir a Nínive, Jonás huyó en dirección contraria para ir lejos de la presencia de Dios. Leamos lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 2. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos que por la desobediencia de Jonás, Dios envía una tormenta para afectar la nave en la cual viajaba Jonás. Claro, porque Dios no puede dejar sin su justa paga el pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, eso es así, es una ley divina. Desobedecemos, hay una condena. A veces por misericordia de Dios seguimos viviendo. El Señor nos permite que vivamos aunque estamos en desobediencia. Pero aquí no, el Señor empezó a afectar la nave en la cual viajaba Jonás. Y ante la pregunta de los marineros a Jonás de quién era él, miren que Jonás declara, porque él realmente es lo que él declara. Soy hebreo, dice, claro, era hebreo, y dice, y temo a Jehová Dios de los cielos. Sí, era temeroso de Dios, pero dice que hizo el mar y la tierra, allí en Jonás capítulo 1, versículo 9. Es decir, que Jonás se identificaba como siervo de Dios y temeroso de él, pero no le obedeció. Qué diferencia abismal. Hay muchas personas en la tierra que son siervos de Dios, trabajan de aquí para allá, son temerosos de Dios, claro que sí, pero que no le obedecen. Y bueno, realmente es que el siervo de Dios tiene que ser temeroso, trabajar, identificarse como siervo de Dios, pero ser obediente. Y ya después de que los marineros arrojaron a Jonás al mar, y cuando Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días, tuvo tiempo de entrar en razón y arrepentirse de desobedecer a Dios. A veces Dios nos va a poner en una prensa tan terrible, hermanos, para que recapacitemos que la desobediencia nos lleva por camino de muerte. Miren qué cosas tremendas habrán pasado por la cabeza de Jonás. Estoy aquí en el vientre de un pez, no salgo más, aquí muero. Pero el Señor en su gran misericordia los salvó. Jesús dice algo muy importante, señala una condición para entrar al cielo. Fíjense, hermanos, para poder entrar al cielo, al reino de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Hebreos capítulo 5, 9, también vemos aquí una condición para la salvación. Y habiendo sido perfeccionado, Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Miren, escuchen lo que dice el verso. Para todos los que le obedecen. O sea que aquí mismo el autor a los hebreos nos está diciendo que el autor de la eterna salvación vino para aquellos que le obedecen. O sea, hermanos queridos, que el que no le obedece, el Señor no los va a salvar. No basta con decirle Señor y hacer buenas obras en su nombre, mientras en otras cosas se desobedece a Dios. No todo el que le diga Señor entrará en el cielo. Fíjense en lo que dice el mismo Jesús, que el que entrará al cielo es el que hace la voluntad del Padre Celestial, o sea, es decir, el cristiano que obedece al Padre Celestial. Los pecados no son neutralizados por las buenas obras. Hay personas malas y muy malas, desobedientes y muy desobedientes, que hacen miles de obras, pero las obras no las salvarán, porque Jesucristo, el autor de la salvación, vino a aquellos que le obedecen, dice Hebreo. Este pasaje es de mucha importancia. Jesús, muy lejos de decir que la salvación no se puede perder, está indicando que los que van a entrar al cielo son los cristianos que obedecen al Padre Celestial. O sea que el que desobedece pierde la salvación si no se arrepiente. O sea, puedes venir obedeciendo, perfecto, tienes la salvación asegurada. Hoy desobedeces, si no te arrepientes, pierdes inmediatamente la salvación, la Biblia lo dice. Dios busca a los siervos fieles, hermanos, que se encuentren obedeciendo sus mandamientos. Es importante, hermanos, por eso, ser perseverante y paciente. Por algo el Señor dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que tú como cristiano seguramente pasas por pruebas y situaciones en las que tu obediencia y fidelidad a Dios son probadas. Y no te enojes, porque algunos empiezan a enojarse y algunos dicen, pero no, si ser cristiano me implica todo esto que me viene por encima, si bautizarme me acarrea condenación y problema,
Si casarme ante Dios como Dios manda me acarrea problemas, y si ir a la iglesia me acarrea problemas, y si vivir como Dios me acarrea problemas con mi familia, con mis amigos, con todo el mundo. Y no, prefiero no ser cristiano. Claro, bueno, tú decidirás, tu eternidad la pasarás en el infierno, porque Dios te va a dar la corona de vida si eres fiel hasta la muerte, como hemos leído al principio. Obediencia a Dios. El Señor Jesús señala que obedecer a Dios es requisito para entrar al cielo. Ese es el requisito. Así que recordemos que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Querido hermano, los dones no te van a salvar. Esto tenlo bien en cuenta. El Señor nos pone los dones y las señales nos seguirán, porque hay gente que necesita creer por señales. Y para, bueno, poder ayudar al prójimo, pero eso no te va a salvar. El Señor no dice que porque en el nombre del Señor echemos fuera los demonios, y en el nombre del Señor hagamos milagros, en el nombre del Señor profeticemos, vamos a irnos al cielo. Aquí el que hace la voluntad de mi Padre, dice, el que obedece y el que es fiel, ese será salvo. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, recuérdalo siempre y agéndalo y márcalo en tu Biblia. Así que no basta con decirse cristiano y llamar al Señor Jesús el Hijo de Dios, que muchos que le dicen Señor y que incluso hacen milagros no van a entrar al cielo, porque están practicando maldad y pecado. Pero el mismo Señor Jesús está diciendo que los que entrarán en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Es decir, que los que van a entrar al cielo son los que obedecen a Dios. Y estas son las palabras del mismo Señor Jesucristo. Recordemos, Hebreos 5:9, habiendo sido perfeccionado, Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este versículo, queridos hermanos, muestra cómo es necesario que el nacido de nuevo, el que ha entregado su corazón a Cristo y le ha dicho, Señor, límpiame con tu sangre derramada en la cruz del Calvario todos mis pecados, yo me arrepiento, Señor, de mi maldad, yo quiero que tú seas mi Padre, yo soy tu hijo, tu hija, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes, Señor, a partir de hoy a vivir en santidad, en obediencia, porque la santidad y la obediencia van de la mano, hermano, la fidelidad. Entonces, aquí el nacido de nuevo se tiene que mantener en la obediencia a Jesús. Dios quiere que el nacido de nuevo le obedezca manteniéndose en la santidad y guardando sus mandamientos. ¿Has hecho profesión de fe un día? Bien, entonces mantente obedeciendo al Señor, busca la santidad, guarda sus mandamientos. Como Dios dice en Hebreos, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ciertamente sabemos que la salvación no se obtiene por nuestras obras, porque el Señor dice que no es por obra para que nadie se gloríe. De ninguna forma puede haber expiación de nuestros pecados más que solamente, hermanos, por la sangre inocente derramada por el Señor Jesús y por su muerte, como dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, la sangre del Señor Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero cuando nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo en nosotros, arrepintiéndonos de pecar contra Dios, entonces en ese momento somos justificados, queridos hermanos. Ahí el Señor nos justifica. Y Dios quiere que el cristiano cuando llegue a caer en pecado, porque puede ser que tú andes en el camino del Señor y caigas en pecado, pero cuando caigas en pecado seas pronto en arrepentirte, sinceramente, un arrepentimiento sincero de tu pecado, realmente admitiendo tu transgresión contra Dios y tu culpabilidad, y dejando de pecar, como el Señor le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. Todos tus pecados te son perdonados, vete, pero no peques más. Entonces eso es lo que el Señor quiere, claro, Él te va a perdonar, pero no peques más. Entonces, hermano, tienes que buscar en andar en santidad y no pecando más. Si no empiezas el proceso de la santidad, no te vas a ir en el arrebatamiento con Dios, por más que hayas hecho profesión de fe sincera ante Dios. Tienes que buscar la santidad todos los días, un poquitito. Señor, límpiame, Señor, lávame con tu sangre, con tu Espíritu Santo, purifícame con tu palabra, ayúdame, Señor, a andar en tus caminos. Hermano, tienes que tener una oración continua de arrepentimiento. De ninguna manera Dios estará apoyando que el nacido de nuevo ahora ande en pecado, no.
Porque hay algunos que dicen yo soy salvo y salvo para siempre y hacen lo que quieren esos que predican eso. No eres salvo siempre. Si dejas de obedecer inmediatamente ya no eres salvo. La Biblia lo dice, lo hemos leído y lo hemos estudiado. O sea que si te mantienes en el pecado sin arrepentirte, no vas a ser salvo. Jesús dijo que sus ovejas, sus seguidores, los cristianos, oyen su voz y dice que sus ovejas lo siguen. Y siendo así, a estas ovejas, a estos cristianos que le siguen, entonces dice Jesús, le da vida eterna sin más muerte, y sigue diciendo, y no serán arrebatados de mi mano. Ahí lo tienes en San Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Si eres una oveja, si escuchas su voz y si lo sigues, entonces el Señor te tiene seguro en su mano y nadie te va a arrebatar de la mano de Él. En obediencia, por supuesto. Pero fíjese que Jesús enfatiza que se trata de sus ovejas, que oyen su voz. Jesús respeta, hermanos queridos, la voluntad de sus ovejas. Al seguirlo no, Él no va a obligar a nadie. Tienes que entender y conocer el carácter de Dios y cómo continuamente pone a prueba la obediencia del cristiano. Y qué hermoso que el Señor nos ponga a prueba, porque de esa manera, hermanos, nos purificamos. De esa manera el heno y la hojarasca se va quemando, porque ahí en las aflicciones cuando clamamos a Dios y cuando estamos más conectados con Dios. Y bueno, y también tenemos que entender cómo Dios desea que el cristiano someta su propia voluntad a la de Dios. Dios no obliga a los cristianos a obedecerlo. Acuérdense en que Jesucristo estuvo ahí en un momento difícil. Daba por tomar esa copa amarga, la muerte, y Él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermano, a veces queremos que nuestra voluntad sea de tal manera porque no queremos sufrir, pero el Señor Jesucristo dijo, pero no se haga mi voluntad. Aprende que hacer la voluntad de Dios es mejor para tu salvación, para tu vida eterna. Cuando el cristiano llega a caer en pecado, como dice 1 Juan capítulo 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si el cristiano ya nacido de nuevo peca y no se arrepiente y no confiesa su pecado ante Dios para pedir perdón, ¿cómo podrá ser perdonado por Dios? Acá dice que Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque Él es el único justo. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. El único que nos puede justificar es Jesucristo, porque Él murió en la cruz. Ningún hombre murió en la cruz del Calvario ni derramó su sangre por tus pecados. Fue Jesucristo. Entonces, Él te puede justificar y perdonarte de todos tus pecados. Y si ese cristiano muere en ese momento, y bueno, y no se ha arrepentido, se cierra su expediente, quedando con pecado que no alcanzó perdón porque el cristiano no se arrepintió y no lo confesó a Dios. Y ya desde el Antiguo Testamento podemos leer en Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, si no los confiesa y no se aparta, no alcanza misericordia, no alcanza misericordia. Hay que confesar y apartarse, confesarlo a Jesucristo y apartarse. Así a lo largo de toda la Biblia Dios muestra que no perdona el pecado sin arrepentimiento, sin remordimiento, un arrepentimiento genuino que significa cambiar y dejar de pecar. Porque hay algunos que dicen, sí, yo me he arrepentido, pero siguen iguales. No, tienen que cambiarse, tiene que haber un cambio, hermanos. Porque claro, nosotros exteriorizamos lo que hay por dentro. Recordatorio final. No te sorprendas que cuando vengan las pruebas en las cuales Dios pone a prueba tu fidelidad, sin importar la circunstancia. No importa la circunstancia, Dios te va a probar tu fidelidad a Dios. Algunos seguidores de Jesús han sido fieles hasta la muerte, muriendo como mártires, hermanos, hasta el mismo presente. Y ahora en este momento que tú estás gozando de libertad y de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, hay miles de cristianos que están muriendo, siendo fieles a la causa de Cristo. Entonces el Señor puede también tu vida probarla hasta la muerte, como a la mía también. Pero el Señor Jesús nos anima. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí no nos deja triste. El Señor dice, hay una recompensa. Recordemos eso, Apocalipsis 2:10. Obediencia a Dios cualquiera que sea la circunstancia, por ilógica que parezca. No tratemos de razonar las situaciones que vengan a nuestra vida ni a Dios, porque no vamos a entender, muchas veces no vamos a entender lo que viene a nosotros. Y que sometas tu libre voluntad a la voluntad de Dios.
Tienes que aprender, hermano, a no ser tu voluntad. El hombre es muy terco, muy de altivez de espíritu. Por eso es que hay muchos cristianos endurecidos sus corazones, porque el orgulloso, el soberbio de corazón altivo es un hombre, una mujer que tiene el corazón endurecido. Una persona con un corazón endurecido no se va al cielo. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga que has estado escuchando. Entrega tu vida a Cristo, empieza a vivir en fidelidad y en obediencia. Si has caído en el camino, reconcíliate con Dios, ponte a cuenta con Dios, ordena tu vida. Si no eres bautizado, pide el bautismo. Primero empieza a cambiar tu vida, por supuesto, ¿no? Empiezas a andar en novedad de vida, en la santidad, empieza a procurar la santidad. Bautízate, si estás viviendo en pareja, ya basta, eso no existe, no es bíblico. Cásate, ¿quieres ser bendecido? Cásate. Entonces ya estás asegurado en la mano del Señor y tienes asegurada la corona de la vida. Dios los bendiga. A todos vamos a cerrar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, exaltado seas Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, oro yo en este día para que algún alma, Señor, que ha sido tocada por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor, decida entregar su vida a ti, el autor y consumador de la salvación y de la fe, Padre. El autor de la salvación para todos aquellos que obedecen, como dice la carta a los hebreos, Padre del cielo. Bendecimos tu nombre, oh Dios bendito, que has dado tu Hijo unigénito para que venga a la tierra a morir por nuestros pecados, derramar esa preciosa sangre. Señor, yo te pido por alguna persona que estuviera siendo tocada por el poder de tu palabra, que en este preciso momento, Señor, se esté arrepintiendo, le esté dando convicción de pecado y se ponga a cuentas contigo, Padre mío. Bendecimos tu nombre, algún siervo, alguna sierva, Señor, que ha sido temeroso como Jonás, que se ha declarado un siervo del Dios Altísimo, pero que ha desobedecido. Señor, así como Jonás, que vuelva, Padre mío, que vuelva tu redil, que vuelva tu obediencia absoluta y no parcial, Señor Dios mío, que es la que es bendecida, es la que tiene retribución justa, como dice tu palabra. Señor, yo vengo para traer retribución justa, dice tu palabra, Señor Dios mío. Yo te pido por todos los siervos y siervas, Señor, que empiecen a alinearse a tu voluntad perfecta, Señor, no a la voluntad de ellos, de los hombres, sino a la voluntad del Padre de los cielos. Gracias, bendito sea tu nombre. Exaltamos, Señor, tu nombre, porque sabemos que la palabra que ha sido largada no volverá así vacía, sino, Dios mío, hará la obra a su tiempo, Padre, y la recogeremos con grandes bendiciones. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén y amén.